a todos, buenos días. Estamos otra vez en estas charlas en casa, acompañando esta segunda temporada de la cuarentena. En esta oportunidad, en esta segunda temporada, vamos a tener 2 charlas diarias, todos los días, en horas de la mañana. La primera va a ser de 9 de la mañana a 10 y la segunda de 11 a 12 para que estemos agendaditos. Don Hernando, buenos días, felices Pascuas. Doctora Florestela Quiroga, muy buenos días y felices Pascuas. Muchas gracias, Carolina. Agradezco la invitación. Bueno, Carolina, hoy vamos a... Carolina, gracias. Sería bueno que ahora mencionara a las 11 quién va a estar y ojalá mañana quiénes van a estar también. Claro, sí, señor, pero les voy a contar primero quién es nuestra especial invitada en esta mañana. Tenemos ahora la doctora Florestela Quiroga. Ella es contadora pública y es la presidenta del Colegio Colombiano de Contadores Públicos. Estamos hablando de la presidenta de Compucol. Ella es magíster en ciencias administrativas, especialista en revisoría fiscal, en control de la gestión, en contabilidad de finanzas internacionales, en pedagogía y docencia y en auditoría internacional. O sea, tenemos un bagaje de conocimientos y experiencia para tratar el día de hoy. Y el tema que nos ocupa en esta mañana es las agremiaciones. ¿Cuál es el éxito o por qué las agremiaciones no alcanzan el éxito esperado o se cumplen los objetivos esperados? Eso es lo que vamos a tratar ahora esta mañana. Entonces, doctora Florestela, bienvenida a Charlas desde Casa con Actualícese. Bueno, antes quiero hacer la presentación. Quiero saludar a Florestela, muy conocida por la comunidad de los contadores públicos como presidente de Compucol, con N, ¿cierto? Compucol. N. Eso, agremiación en la cual participé precisamente en sus inicios. Debe saber, Florestela, que nosotros lo que hacemos aquí es acercarnos a los contadores, revisores fiscales, auditores, economistas, administradores, empresarios, emprendedores y a todos aquellos técnicos y tecnólogos que tienen relación con estas áreas económicas y financieras. Entonces, ese acercamiento lo hacemos con la colaboración de ustedes y con el uso que nosotros hacemos de la plataforma para luego ser transmitido por Facebook y por YouTube. De manera que agradecemos mucho su presencia y ese tema que va a tratar me parece interesantísimo, sobre todo desde el punto de vista profesional para los contadores públicos y yo diría que para cualquier profesión porque todas tienen el mismo problema. Yo diría que antes nosotros tenemos algo. Yo diría que las agremiaciones de las otras profesiones son más débiles que las nuestras, de manera que yo estoy muy satisfecho de haber logrado que usted nos colaborara con este tema. Muchas gracias. Gracias, doctor Hernando, y gracias a Carolina, a toda la comunidad Actualícese. Quiero darles un saludo fraterno en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, Compucol, que es su sigla. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema, como lo ha expuesto Actualícese, es por qué razones o cuáles serían las razones por las cuales los gremios profesionales no tienen éxito o no han tenido el éxito que está, digamos, diseñado dentro de la estrategia cuando se organizan estas instituciones. Yo creería que lo lógico antes de dar una respuesta de por qué no hay éxito o por qué sí hay éxito, yo pienso que lo primero que tenemos que enterarnos todos es qué es un gremio profesional, cómo se accesa a él y obviamente qué es lo que hace un gremio profesional para luego sí entender por qué razones o circunstancias pueden tener o no pueden tener éxito. Y la otra cosa es que voy a circunscribirme exclusivamente en el gremio profesional de los contadores públicos para que si hay un oyente que no sea contador público, pues entonces pueda simplemente interpretar esta realidad hacia la realidad del gremio de su profesión. Entonces, parto diciendo en términos generales, ¿qué es un gremio profesional? Por lo general uno lo define como una corporación, como una institución de derecho privado,
donde los integrantes que se asocian para cumplir actividades en las que solo la unión de objetivos consigue resultados que seguramente de otra forma serían inalcanzables. Ahora, yo estoy hablando esta definición definitivamente desde el punto de vista del derecho, donde estamos hablando de un gremio profesional organizado, reconocido, respetado, lo cual sería esencial para cualquier profesión, especialmente para aquellas cuya actividad, como es el caso de los contadores públicos, le afecta de forma directa sus derechos respecto a los servicios del interés público, del patrimonio y de la preservación del medio ambiente. Lo que significa es que este tipo de profesiones que tienen este nivel de complejidades precisamente por su relación con el interés público, pues obviamente requieren estar sujetos a un mínimo de requisitos para garantizar de pronto la más alta calidad de los servicios profesionales que se presten. La pregunta sería, bueno, y con toda esta definición tan compleja, ¿cómo haríamos para accesar a un gremio profesional? Pues yo creo que la respuesta fundamentalmente nos la da la Constitución política en el derecho fundamental de asociarse. La Constitución nos dice, hay un derecho en que todos los ciudadanos podemos acogernos y es el derecho a asociarnos. ¿Y cómo se asocia uno? Pues de una manera libre y voluntaria para integrarse a un gremio cualquiera, en este caso al gremio profesional, con el fin de lograr fuerza, con el fin de lograr unidad, con el fin de dar respuestas, elevar proyectos a instituciones gubernamentales, ganar mayor visibilidad, bueno, definitivamente cumplir todos los objetivos que trace esa comunidad. Y lo otro que debo responder dentro de este contexto es, ¿qué hace un gremio profesional? Y también la Constitución política en el artículo 26 nos dice qué es lo que hace un gremio profesional. Fundamentalmente tiene 4 funciones esenciales. Uno es la ordenación del ejercicio profesional. Pero cuando hablamos de ordenación del ejercicio profesional, estamos hablando de una función pública que solamente es otorgada cuando existe fuerza de ley. Entonces, en este caso, si hay fuerza de ley, es decir, que la colegiación es por regla o por ley, más bien, cuando se despide una ley para que se colegien los profesionales de una profesión a un órgano colegiado, pues entonces ese colegio tendrá la potestad de ordenar, administrar la profesión, de representar institucionalmente esos colegiados a nivel internacional, nacional, ante entes gubernativos, empresas privadas, etc. Lo otro es la defensa de los intereses profesionales, tanto de la profesión misma como de los profesionales que participan en ese gremio. Y lo último es la protección de los intereses de los usuarios que utilizan los servicios de los contadores que están colegiados en esta institución. Fundamentalmente, esas son las funciones que están establecidas constitucionalmente. Toda profesión reconocida puede organizarse en colegios y esas serían sus funciones. Esas funciones pueden ser públicas o solamente privadas. En este momento, en Colombia, la profesión de los contadores públicos, pues lamentablemente no es un gremio, o más bien adolece de un gremio de contadores públicos con fuerza de ley. Y eso pues definitivamente es la primera razón para poder responder a esta pregunta, es ¿por qué no hay éxito dentro de los gremios de la profesión de los contadores públicos? Pues primera razón, que es el punto de quiebre más importante que tenemos, y es que en Colombia la profesión de los contadores públicos adolece de un gremio único empoderado por ley para que cumpla sus fines esenciales de defender los intereses de la profesión y la de los profesionales. Esto es un problema absolutamente grave porque si no existe eso, pues eso tiene unas consecuencias que ya les contaré. Sin embargo, quiero que sepan que en Colombia la profesión de la contaduría pública, digamos que se formalizó, y cuando yo digo que se formalizó es desde el punto de vista académico, cuando en el año 1951, donde se elevó la llamada Escuela Nacional del Comercio a ser la primera facultad nacional de la profesión.
Quiere decir que desde el año 51 y el próximo año cumplimos 70 años de habernos formalizado académicamente la profesión y todavía no hemos logrado obtener este punto que es tan importante como es la colegiatura única. Sin embargo, en estos casi 70 años, pues han surgido una serie de gremios de contadores, se han gestado en todo tipo, y así como se han gestado, pues también han fracasado, han quedado gremios de papel, han quedado gremios en el olvido, etcétera. Tal vez el gremio más antiguo que conocemos nosotros es el Instituto Nacional de Contadores, que fue creado en el año 51. Hay otro como el que se llama Deconta, que está ubicado en Cali, y otro que se llama Socolta, que está ubicado en el Tolima o en Ibagué. Estos son gremios que hasta el día de hoy existen jurídicamente hablando, pero digamos que los dos últimos que nombré, pues operativamente no tienen ninguna funcionalidad, y esa es como, digamos, la tendencia de casi todos los gremios que se han creado. Un gremio importante creado en el año 79 fue el Colegio Colombiano de Contadores, pero a la fecha del presente año lo único que tenemos son 2 capítulos de todos esos 27 capítulos que se conformaron en su época. Solamente subsisten tanto jurídicamente como operativamente solamente 2 capítulos. Compucol nace en el año 2006 en un acta magna que uno diría, bueno, fue como el sentimiento nacional de los contadores para poder, digamos, lograr esos objetivos, pero como ustedes pueden ver, ha pasado el tiempo y el fin más importante de la profesión no lo tiene, que es tener un gremio debidamente empoderado con toda la función pública que merece una profesión como la nuestra, que tiene una incidencia en el interés público absolutamente alto. Yo creo que aquí ya tenemos una razón suficiente de peso para poder pensar por qué no tienen la mayoría de los gremios que se conforman, por qué no tenemos el éxito. Entonces, esto tiene unas consecuencias gravísimas, y entre esas consecuencias gravísimas, pues creo que ustedes las compartirán conmigo, y es, 1, al no tener un gremio empoderado por ley, pues sencillamente no tenemos una voz fuerte ante el legislador ni ante el ejecutivo en Colombia. Nuestra profesión es una profesión absolutamente frágil, y es frágil porque la regulan otros profesionales. Son muy escasos los contadores que participan en las reglamentaciones. Nuestra fragilidad está demostrada y ha conllevado a que las entidades de control, de vigilancia y de inspección abusen, a veces imponiéndonos cargas, requerimientos, requisitos en el ejercicio profesional, especialmente en el de la revisoría fiscal. Seguimos polarizados, por ejemplo, en asuntos del pasado, y no hemos sido capaces de trascenderlo y privilegiar los problemas del presente, y mucho menos los problemas que tendremos en el futuro. Porque yo creo que si hay algo que nos puede sacar adelante es pensar en la profesión hoy y de cara al futuro, y ya no volver más atrás a los problemas que han fracturado la profesión y que no han permitido lograr el gran objetivo de la unidad profesional. Seguimos dependiendo de la buena voluntad de algunos congresistas para conseguir pocos objetivos, pero nunca para resolver nuestro problema integral. De forma integral no se ha logrado, porque en ocasiones no actuamos como profesión, sino como un grupo de presión. No somos reactivos, los contadores no reaccionamos, ni somos proactivos, sino somos como ese aparato en el balance, somos pasivos. Somos personas pasivas esperando que el gobierno nos proteja. Nos hemos convertido en un grupo dócil y obediente que participa en actividades profesionales nada más, pero no hacemos comentarios a propuestas o proyectos legislativos. No nos sorprendemos por las medidas adoptadas, pero sí protestamos y protestamos por las redes sociales, es lo único que hacemos. Escasamente nos limitamos a criticar actuaciones del gobierno. En esencia, querido público, es que tristemente toda esta situación de no tener un gremio fuerte, pues sencillamente obedece a que adolecemos de una cultura gremial y de un espíritu asociativo entre nosotros. Yo creo que al hacer falta eso, pues se nos han generado todos estos problemas.
Y ahí tenemos el primer punto de quiebre de por qué no podemos ser exitosos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una cantidad de gremios que se gestaron o que se han gestado durante estos 70 años. Algunos se quedaron en el camino, otros se quedaron en el papel, y los poquitos que sobreviven, o que estamos, cuando yo digo que sobreviven es porque tienen su existencia actualizada desde el punto de vista jurídico, y también porque tienen una estructura administrativa, financiera y también operativa, sin importar el tamaño, si es grande o pequeña, pero que funciona perfectamente. Entonces, ese es el punto número 1. El punto número 2, para no tener éxito como gremios, es que la profesión contable no está en manos de los contadores. ¿Pero cómo así que no está en manos de los contadores? Pues sí, señores. Yo creo, y es un rotundo no, la profesión no está en manos de los contadores, porque en esencia el gobierno se tomó por derecha las funciones del gremio profesional. Por ejemplo, es el legislador quien emite todos los estándares profesionales a través del gobierno. Un ejemplo de ello es la Ley de Intervención Económica, la Ley 1314 del año 2009 sobre información financiera y aseguramiento. De otra parte, tenemos un ente público también, que es el Consejo Técnico de la Contaduría, quien se apodera de todos los análisis y los estudios de la profesión. Es el organismo normalizador. Sus conclusiones no siempre tienen una discusión pública, situación que aunada con la poca participación de los comentarios, o sea, con la poca participación que tenemos los contadores de participar, pues esto no tiene como un fin o un punto de encuentro donde llegar. La administración tributaria, por su lado, pues se basa parte de su estructura de control, sancionando a los contadores que firman o que preparan declaraciones tributarias. O sea que se nos ha vuelto un persecutor la administración tributaria. Las superintendencias desbordan a veces con sus atribuciones emitiendo requerimientos a contadores y a revisores fiscales. Ellas por doquier sacan resoluciones, sacan circulares y soliciten y no hay absolutamente ninguna voz que proteste ante esto. Los organismos internacionales requieren la opinión de todos los contadores del mundo antes de emitir una nueva norma. Pero en Colombia casi nadie responde o comenta, así que las regulaciones internacionales son una realidad, pero como no aportamos absolutamente nada a los contadores, solo nos limitamos a criticar lo que nos imponen por regulación. La Junta Central de Contadores, por ejemplo, es la unidad compuesta mayoritariamente por representantes del gobierno nacional y son estos los que nos juzgan y nos sancionan. De los 7 miembros, solamente 2 son de la profesión, o uno de las universidades y el otro de los contadores, y el resto son funcionarios públicos. Y ellos son los que nos juzgan. Nosotros, la verdad, adolecemos de una seguridad jurídica. No tenemos doble instancia cuando se trata de sanciones o suspensiones o cancelaciones de matrícula profesional. La DIAN es muy activa persiguiendo a los contadores o revisores a través de la Junta Central para sancionar faltas. En definitiva, tenemos un segundo punto que es otro punto de quiebre para no tener éxito en ninguna de las profesiones. Ya tenemos la primera y tal vez la más importante, que fue la que les dije, que es que adolecemos de un gremio profesional empoderado por ley. Eso es una falta grave para nuestra profesión. Lo segundo es que la profesión de los contadores no está en manos de los contadores. Y yo creo que una tercera respuesta podría estar en la brecha que las mismas universidades o la academia misma nos está generando. Y es que en términos generales hay un cultivo de desigualdades en la formación que se imparten en muchas de las universidades. No estoy diciendo todas, pero sí en la gran mayoría. Nos referimos a esa a la calidad de muchos programas de contaduría no acreditados, pero en cambio sí son permitidos por el gobierno. Al final, todos los egresados, sean de excelente universidad o de una universidad sin acreditación, pues llegan a asumir su rol profesional en un mercado donde lo único que se va a encontrar son
puras desigualdades. Tal vez por razones económicas, no todos los programas de contaduría tienen planes de estudio que apunten a la calidad, que apunten a la adaptabilidad, que apunten a la ética, que incluso apunten un poco a que se genere un sentimiento solidario hacia la profesión, para que abarque toda la estructura de esas áreas obligatorias y fundamentales que requieren para formar un profesional contable hoy. Esos programas solo se limitan a egresados más para la parte técnica, para tenedores de libros, tareas repetitivas, tareas menores, que para que sean competitivos en un mundo globalizado, de negocios dinámicos, de acelerada cambio e innovación tecnológica. O sea que no tenemos una respuesta también por parte de la mayor parte de las universidades, porque tal vez su infraestructura no les da para poder atender este tipo de necesidad que tiene la profesión. Entonces, ¿qué tenemos también? Unos profesionales egresados de programas no acreditados de bajo costo y en muchos casos impartidos virtualmente, de pronto hasta con docentes no calificados, la ausencia de la calidad en su formación sin la cual no es posible ser competente y la alta incertidumbre de que sean poco empleables para ejercer la profesión. Entonces, en este orden de ideas, pues tenemos una brecha de desigualdades. Y la otra desigualdad es con los colegas que salen bien formados de universidades de alto prestigio, de alta acreditación, que ofrecen un producto de calidad que vincula la coherencia y el ámbito académico con la profesión, que demanda el mercado. De pronto muchos de los colegas que salen de este tipo de universidades puede ser que ya estén considerando necesidades del futuro, como las de cuarta revolución, por ejemplo. Pero sin duda, en el momento en que salen estos colegas poco competitivos frente a estos de gran competencia, pues sin duda alguna, en el mercado, el empresariado de pronto no va a haber ninguna diferencia y de pronto piense que se esté tratando de un mismo nivel de profesionales. Entonces, la pregunta que yo me haría aquí en este caso es ¿cómo lograr que un gremio profesional entonces sea exitoso si tenemos este contexto tan duro y tan difícil? Yo creería, y lo he pensado para esta invitación que muy amable me ha hecho, Actualícese, y es lo primero que creo yo para poder revertir un poco desde el contexto en que nos corresponde. Ya sabemos que no tenemos gremio por ley, ya sabemos que nuestra profesión no está en nuestras manos, pero entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo pensaría que nos toca mirar tres aspectos importantes. Los gremios que actualmente estamos funcionando, realmente son como 8 gremios realmente los que funcionan, tanto en lo jurídico como en la estructura administrativa, financiera y operativa que debe tener cualquier gremio independientemente de su tamaño. Y lo primero que creo que nos toca revisar es la interacción de los gremios o del gremio con los contadores y a la vez de los contadores con los gremios. Eso tiene que ser una reciprocidad de esta interacción. Se debe sensibilizar hoy día a los colegas, es decir, hacer todo un énfasis de evangelización a los colegas de buenas prácticas asociativas, porque no las tenemos. Tenemos que hacer hincapié que al convertirse el profesional en contador público, le implica no solamente estar capacitado para moldearse a los diferentes contextos laborales, sino también debe tener sentido de pertenencia y de protección hacia la profesión. Porque si esto no se gesta desde la academia, pues seguramente salen disparados a conseguir y a lograr el éxito profesional, pero se olvidan de la profesión misma. Así que el sentimiento colectivo de cobijar para el gremio para que éste pueda cumplir esas funciones esenciales, pues dependerá mucho del trabajo que se haga. Yo creo que este es un tema que amerita una reflexión profunda. ¿Y una reflexión en qué sentido? Una reflexión para el gremio y para el contador. Porque lo primero que yo preguntaría sería, ¿qué esperaría el contador del gremio al que quiere pertenecer? Preguntarle a los contadores qué quieren que el gremio haga por él si quisiera pertenecer a un gremio, llámese como se llame ese gremio.
y además de una vez preguntarle al gremio, oiga gremio, ¿qué quiere usted o qué pretende usted con el afiliado que usted acepta? O sea, es una simbiosis, es una relación, una interacción que hay que reflexionarla. Yo creo que aquí nos toca trabajar muchísimo porque realmente se esperarían respuestas con mentalidad gremialista, respuestas con pensamiento colectivo, respuestas con sentimiento solidario, alejándonos del individualismo y estar un poco más cerca del interés común. Creería yo que una segunda parte de la respuesta está en el tipo de liderazgo que hoy día tienen las instituciones gremiales, porque considero yo que la mayoría de los gremios de la profesión hoy adolecen de un relevo en el liderazgo. No tienen dirigentes para la sucesión y el problema fundamental, básicamente, de no tener un excelente liderazgo los actuales gremios es porque no tenemos formación para profesionalizar la gestión. Hoy día nombramos al presidente o nombramos al directivo, nombramos al colega que de pronto más hable, más moleste o de pronto sea muy propositivo, pero está lleno de actividades y de pronto no va a tener el tiempo para que le dedique a una función como esta. Entonces, lo que uno observaría es que se está generando más figurines de cargo que del trabajo. No hay dolencia con el trabajo y eso obviamente se observa en la manera como se gestiona la labor gremial. Adolecemos entonces de una buena formación en la gestión del liderazgo dentro de las instituciones gremiales. Aunque suene fuerte, esa falta de relevo de liderazgo minimiza la vida de un gremio profesional. La reduce en su capacidad de reinvertirse, de innovar, de ver más allá de sus posibilidades, para que pueda seguir creciendo, desarrollándose. Entonces, el liderazgo en la actividad gremial para mí es un tema fundamental, fundamental porque el destino de una profesión depende de la capacidad de innovarse. ¿Y quiénes son los que innovan dentro de un gremio? Si no son sus líderes, si no es la persona que lo dirige. Entonces, creemos hoy día o tenemos una serie de gremios con unas personas que llevan muchos años liderando un gremio, es decir, tenemos unos atornillamientos en el liderazgo y uno sabe, y creo que los estudios también lo dicen, es que todas las personas en un puesto de trabajo o en un cargo o en una gestión siempre tienen unos techos. Por lo tanto, es necesario o que se reacomoden o se tomen las medidas estratégicas para lograr cambiar el destino y que el techo no quede igual, sino que pueda superarse. Entonces, sin líderes es difícil que existan gremios, obviamente, pero los mismos no pueden existir si no existe una buena gestión por parte del liderazgo. Entonces, creo yo que una buena parte del trabajo está aquí y eso amerita reflexión. ¿Por qué no tenemos líderes un poco más osados, un poco más entregados, pero que también sean más pertinentes con la actividad gremial? Pues precisamente porque nos falta formación en esto. A veces no seleccionamos la persona adecuada. Y yo creo que un tercer punto que vale la pena que lo resaltemos es el tema de la autosostenibilidad de los gremios. Los gremios que subsistimos hoy día, no somos muchos, ya dije que éramos como alrededor de 8, pues sin duda uno de los problemas más críticos que tenemos, pues es el factor económico que nos permita no solamente sostenibilidad, sino autosostenimiento y sustentabilidad. Entonces, primera parte. Comparativamente, Colombia, frente a países como México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, entre otros países y casi toda América Latina, pues la profesión contable en estos países se encuentra unida por fuerza de ley, en donde los afiliados deben aportar al gremio si quieren ejercer la profesión. En cambio, en Colombia, como no tenemos un gremio con fuerza de ley, para que se agremien, entonces los afiliados que llegan
pues comienzan a reclamar servicios, pero estos afiliados no contribuyen a la financiación de las actividades. Con dificultad y con renuencia pagan los aportes, en muchos casos prefieren desertar al momento de recibir la cuenta de cobro y prefieren mejor dejar así. Pero lo que sí es cierto es que sin el apoyo financiero de los colegas, de los afiliados a los gremios, pues difícilmente se puede sobrevivir. Y ante el no pago de aportes, ante la no participación en los programas académicos que desarrolla la mayoría de nuestros gremios, pues llega la inevitable crisis financiera con unos efectos negativos impresionantes, porque el hecho de que no haya dinero, no haya aportaciones por parte de los afiliados, pues entonces el gremio no puede desarrollar actividades de comunicación, y cuando un gremio no se comunica, no dice absolutamente, pues eso es gravísimo, porque es el inicio de la desaparición del gremio. No puede atender tampoco los gastos administrativos necesarios para su operación. Si no tiene recursos, pues no puede realizar actividades para mostrarle a los afiliados y que la actividad se vuelva atractiva para ellos. Si no tiene los recursos y los afiliados tampoco contribuyen en esto, pues no puede tampoco permitirse desarrollar programas académicos ni de expansión. Prima la informalidad sobre la entidad y no puede cumplir con sus deberes legales de registrarse, renovar la Cámara de Comercio, de hacer todo este tema de mantenerse vigente jurídicamente hablando. No se puede contar con una página web, con una plataforma, etcétera, etcétera, que hoy día es tan importante para poder desarrollar. Imagínense, en esta pandemia hay un gremio sin una buena plataforma para poder ofrecer sus servicios, pues eso es grave, porque no le va a permitir visibilizarse. Y lentamente, pues sencillamente nos convertimos en un gremio de papel. Digamos, es como un escenario un poco fuerte, pero es necesario decirlo porque de alguna medida los contadores nos enfrentamos a una falta de cultura gremial muy fuerte, y tal vez esa sea la razón por la cual hoy de pronto ni los mismos gremios tengan un norte claro. El desafío que tiene el gremio en este sentido es muy alto. Pensaría yo que hay que trabajar demasiado. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos, doctor Hernando, con relación a todo esto? Yo quisiera escuchar precisamente propuestas sobre qué hacer. Bueno, yo pensando muy bien, porque digamos, el contexto situacional es absolutamente claro. Tenemos plenamente identificadas las falencias, tenemos plenamente identificados los problemas, pero yo creo que lo primero o el gran reto que nos toca asumir es cambiar el paradigma que tenemos actualmente, por difícil que parezca. Es decir, que el agremiado que llegue al gremio que ha seleccionado entienda que afiliarse le cuesta y le conlleva a responsabilidades sostenibilidad del gremio al que va a pertenecer. Pero a su vez, el gremio que lo acepta también ha de profesionalizar su gestión y ha de enfocar su máxima satisfacción a la máxima satisfacción más bien de las necesidades de los agremiados. Es decir, que pueda él, en alguna medida, el gremio debe propender por cumplir fines esenciales. Es decir, propender porque se defienda la profesión, propender por defender el derecho al ejercicio, propender porque se pueda lograr ese objetivo máximo que es la colegiatura o el gremio único que administre. Eso es en esencia lo que debe hacer. Pero si se dan cuenta, lo que propongo es que tiene que existir un enfoque o un cambio de paradigma tanto para el contador como para el gremio mismo. El contador de hacerse todo un autoexamen, digámoslo así, para que entienda que él hace parte de la autosostenibilidad y del crecimiento del gremio, y a su vez el gremio debe potenciar todas sus baterías para lograr que se cumplan los fines y la esencia misma del gremio. Lo segundo que yo veo es
que nos toca edificar sobre objetivos que protejan el futuro de la profesión, pero también que beneficie el crecimiento del desarrollo del gremio. Es decir, no podemos estar hablando de proteger el futuro de la profesión cuando tenemos un gremio famélico, un gremio sin afiliados, un gremio al que no entran nuevos afiliados, al que no entra absolutamente nada. Es decir, en donde no se mira que también el gremio se puede desarrollar. Esto no puede ser que yo solamente esté mandando comunicados, intentando a ver qué se hace con esta profesión. No, si yo no trabajo a la par de estos objetivos misionales del gremio y también trabajo por el crecimiento y el desarrollo del mismo, pues entonces eso no tiene ningún sentido. Nos toca es que podamos ofrecer la oportunidad a los agremiados de buscar calidad profesional. Por supuesto que todo lo anterior tiene mucho que ver con los órganos directivos, ¿no? Porque si no tenemos unos órganos y unos directivos que cumplan con estos perfiles, pues las acciones que se realizan pues van a estar fuera de contexto. Las decisiones de los directivos han de tener en cuenta, por ejemplo, con qué recursos financieros y humanos cuenta el gremio. Debe tener disponible pues la organización en que se está manejando. Se deben considerar muchas de las necesidades que al interior del gremio y de los mismos agremiados pues puedan tener y obviamente que alinear todas estas cosas con relación a los objetivos institucionales. No es tan fácil porque digamos que la gran falencia que tenemos los contadores es la falta precisamente de cooperación, de solidaridad, del sentido de asociarnos, el sentido de ser propositivos para que se empodere el gremio, etcétera, etcétera. Tenemos muchas falencias, pero eso no significa que no sea posible que se pueda trabajar en estos frentes. Una pregunta más que puede surgir es, ¿será posible una colegiatura única en Colombia para los contadores públicos? Esa es una muy buena pregunta, pero yo creo y yo me atrevo a decir que sí es posible en Colombia tener para los contadores una colegiatura por ley. Yo lo creo así, aunque no es una tarea fácil. Todos y cada uno de los gremios, sin importar el tamaño que existimos actualmente, debemos estar constituidos, uno, jurídicamente, que funcionemos bajo una forma administrativa, operativa y financiera. Todos tenemos el llamado para lograr participar en ese propósito. Yo creo que esto no es el trabajo de solamente Compucol o solamente el Instituto Nacional. Aquí tiene que haber una confluencia de voluntades de los gremios poquitos que existen, de los contadores, porque tenemos muchos contadores que aportan, que están interesados en la unidad, que están interesados en la profesión y por eso hay muchos que le aportan a la profesión. Hay otros profesionales que no son contadores, pero que le aportan a la profesión también, como por ejemplo el doctor Hernando Bermúdez. Hay personas influyentes dentro de la profesión, como usted, doctor Hernando Zuluaga, que nos puede contribuir a hacer un jalonamiento desde su punto donde está ubicado, lograr hacer un jalonamiento para que en definitiva logremos ese gran propósito nacional que es lograr la colegiatura única. Esto no se puede lograr únicamente con palabras o de pronto con mandar un comunicado. No, yo creo que aquí nos toca hacer un trabajo de evangelización para todos, para que todos podamos participar y logremos aportar un esfuerzo colectivo en estas aristas para lograr que sea no solamente logrado el objetivo, sino que también sea exitoso y sostenible. Sí, porque nada sacamos con que se logró el objetivo y después no sabemos qué hacer con él. Entonces es importante trabajar en esto. Me parece a mí, si hay hasta el momento alguna pregunta, doctor Hernando. Pues yo tengo varias, entre ellas la primera. Usted habla en el punto último sobre una posible colegiatura única.
la colegiatura única que existe en este momento es Compucol, formada con estatutos formal. Pero, ¿cómo hacemos si el director de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores también tiene en su cabeza un formato de colegiatura que nunca ha logrado poner en marcha desde que lo conozco, porque ese fue su trabajo de grado? Entonces, ¿qué podremos hacer en esta circunstancia cuando es el mismo director de la Junta Central de Contadores que tiene en su cabeza un plan? ¿No será bueno entonces conversar con él para buscar un acomodo a este proceso? Resultaría un poco, o me parece importante tratar de buscar ese equilibrio, esa conversación con alguien que siempre ha pensado en eso. Lo que pasa es que llegar a esos propósitos no es fácil. No es fácil y yo creo que hay varias cosas aquí. Uno es que tenemos clara la necesidad de la colegiatura única. Realmente lo que nos toca ponernos nos toca es que todos los contadores, afiliados, no afiliados a ningún gremio, pues hagamos un alto en el camino y lo pensemos, porque se requiere un gremio para proteger el interés público de todos los asuntos relacionados a la profesión en cualquier zona geográfica en que se ubique los gremios que puedan conformar esta gran iniciativa. Nos toca velar porque los agremiados cumplan con normas profesionales y los más altos estándares de conducta profesional. Aquí estoy hablando de la ética. Nos toca mirar cómo establecemos criterios de afiliación de los miembros del gremio. Nos toca mirar cómo atendemos los miembros que ejercen en el sector público, porque esto es una arista que está suelta. Y está suelta es precisamente porque el gobierno le ha metido mano a todo. Por un lado, como no tenemos un órgano colegiado, pues simplemente creó un ente público que se llama Junta Central de Contadores. Como no tenemos un ente que esté elaborando las directrices normativas, pues simplemente crea un consejo técnico de la contaduría. Y como no hay un ente con función pública que dé las directrices, por lo menos para los temas de rendición de cuentas y la consolidación de cuentas, pues entonces lo primero que hizo fue crear la Contaduría General de la Nación. Y yo creo que en este gran componente y en este gran propósito nos toca mirar cómo se atienden los colegas del sector público, porque allí por lo menos hay alrededor de si no estoy mal, alrededor de unos 30.000 contadores en el sector público, ejerciendo de diferentes maneras. Nos toca promover las fortalezas y los intereses de los agremiados. Nos toca mirar los programas de formación que tienen en este momento las universidades. Nos toca determinar los requerimientos de los ingresos de los estudiantes a este gran propósito. Nos toca impulsar la formación, la capacitación, la certificación de los contadores, su desarrollo profesional e incluso la experticia práctica. Nos toca mantener buenas relaciones con los organismos gubernamentales y con los demás gremios de la profesión y grupos regionales afines. Es decir, que la tarea es muy grande, por eso no se puede hacer pensando que esto es la tarea de solamente Compucol, sino aquí toca confluir con gremios importantes como el Instituto Nacional de Contadores y los otros gremios que de alguna manera hemos hecho un esfuerzo por mantenernos unidos y anclados en este propósito. También nos toca recurrir, como ya lo dije, a personas que de verdad puedan jalonar el proceso como usted y por qué no decirle al colega José Orlando, que es el actual director de la Junta Central de Contadores, que tiene un proyecto que tiene alrededor de unos 30 años que en diferentes versiones que no se ha logrado y precisamente no se ha logrado es porque yo ya lo expliqué desde el comienzo, llevamos casi 70 años de formalidad en la profesión desde el punto de vista académico y no hemos logrado este objetivo máximo que es el colegio único. Tal vez si él no ha logrado el propósito es porque no han estado incorporados ni involucrados los contadores. Solamente puede ser una iniciativa de un profesional llevada a una instancia
política, pero resulta que lo primero que cuando uno presenta un proyecto de esta naturaleza, tiene que cuidarse muchísimo el proyecto de que no existan fuerzas que en un momento determinado digan, nosotros no estamos de acuerdo porque nunca me consultaron. Eso es lo que hay que hacer. De pronto existen elementos importantes dentro del proyecto que ha presentado José Orlando. La verdad, yo he leído por ahí muy poco, pero tiene algunos elementos y otros no. Entonces, cuando estamos construyendo ese proyecto, pues nos toca llamar todas las fuerzas, todos los interesados, los actores, los contadores, todos en este camino. Yo lo que puedo decir es, Compucol sí nació con la idea de convertirse en esa colegiatura única, pero no tiene la función pública. Es decir, que es un gremio absolutamente igual al gremio de los contadores de Bucaramanga, de Cúcuta, de Ascompú, bueno, de las asociaciones que existen con alguna actividad. Realmente no tenemos, y lo reitero, no tenemos en este momento un órgano que tenga función pública para dirigir y ordenar la profesión. Ese es el propósito que nosotros deberíamos forjar y es en lo que en este momento estamos tratando de hacer a través de la unidad de gremios, lograrlo hacer, que no es fácil porque pues esto requiere tiempo, recursos, voluntades, pensar la profesión en el futuro, pensar en los problemas de la profesión hoy, mirándolas siempre hacia el futuro. Ya no podemos privilegiar las peleas ni las ideologías viejas que tanto daño le hicieron en estos 70 años a la profesión, sino que nos toca prospectar en cuál es la profesión que queremos, qué es lo que debe hacer el contador público en el futuro y con qué herramientas se le van a brindar para que logre el mejor ejercicio posible para en las futuras generaciones y que la profesión, si bien es cierto, se va a transformar, pero nunca se vaya a acabar. Eso es el gran propósito que tenemos. Señora. Por acá tenemos a Juan Fernando Mejía, conferencista nuestro, que quiere participar, quiere hacer un aporte. Entonces, doctor Juan Fernando Mejía, bienvenido. Y José, por favor, le abrimos el micrófono. Juan Fernando, ¿puedes activar tu micrófono? Juan Fernando Mejía. Bueno, Juan Fernando. Bueno, mientras él activa su micrófono, por acá tengo comentarios en Facebook. Dice el doctor Rodrigo Vallejo, ¿usted cree que los gremios debemos volver a la universidad a sembrar la semilla de la gremiación, rescatar la lucha por la defensa de intereses públicos desde la academia o sencillamente esperar a que se gradúen? Ok, gracias al doctor Rodrigo. Yo creo que aquí tenemos que hacer es un trabajo conjunto. Es un trabajo, yo lo dije con la palabra evangelización, me gusta esa palabra porque no por el tema místico, religioso, sino por la significación que tiene. Es decir, cuando a uno se le da la tarea de que vaya y cuéntele al mundo lo que ha ocurrido, es eso, es evangelizar. Nos toca es hacer obviamente un trabajo en las universidades porque creo yo que al futuro contador, al futuro relevo generacional de los contadores públicos, se les debe enseñar y se les debe recalcar que no solamente en el momento en que sean contadores públicos deben estar revestidos de las capacidades para afrontar el tema laboral y lograr los mejores éxitos profesionales, sino que además de eso debe revestirse en un sentido de pertenencia y protección hacia la profesión. Si logramos esta combinación desde la academia, seguramente ese sentimiento colectivo y solidario para cobijar el gremio, una vez termine su profesión, seguramente se van a lograr los fines esenciales que tanto quiere la profesión. Entonces, es un trabajo que hay que hacer desde la academia, estoy de acuerdo. Pero también es cierto que tenemos en el mercado ya colegas que de acuerdo a la estadística del año anterior de la Junta Central de Contadores superaban los 260,000 contadores y con ellos pues también nos toca elaborar un trabajo de resensibilización y decirles que si la profesión no se le protege,
pues seguramente van a venir todos los detractores, hasta el mismo gobierno, y van a hacer con ella lo que quieran hacer, incluso hasta desaparecerla o quitarla. Claro está que es una profesión que tiene una incidencia poderosísima dentro del interés público, por lo tanto no va a ser tan fácil acabarla, pero sí va a ser muy fácil para que cualquiera venga y haga con ella y ordene con ella lo que quiera. Yo creo que es hora y estamos en un momento apropiado para podernos prospectar y poder elevar una iniciativa. Yo creo que Compucol puede ser una buena alternativa en el sentido de que, uno, para proponer un proyecto de estos, nos toca tener toda la cobertura nacional. En este momento, que sepamos y que tengamos claridad de algunos gremios que realmente funcionen. Yo quiero aclarar es que si funcionan es porque realmente tienen una estructura, pequeña o grande, no importa, pero tienen una estructura administrativa, operativa y financiera, es decir, que están trabajando, que realmente existen informes de gestión, que realmente existen recursos para reinvertirlos en los colegas. Estos gremios, poquitos, todos estamos trabajando y Compucol está trabajando para lograr la máxima cobertura, no quitando los gremios existentes que hay ni nada, sino al contrario, llamándolos y tratando de ofrecerles de alguna manera que Compucol está para adherirlos, para que podamos funcionar desde el punto de vista de la cobertura nacional y a ver si es posible que de esta manera, al momento de presentar un proyecto, logremos el máximo consenso de tal forma que el legislativo no vaya a echar a la borda un proyecto como tal vez le haya podido ocurrir al actual director de la Junta Central. Florestela. Señor. Voy a hacer una propuesta. Señor. Una propuesta que haga de cuenta que salió de su boca porque integró todos los elementos. ¿Por qué no hacer una mesa de trabajo integrada por el grupo de agremiaciones, por quien lo lidere? La Junta Central con el director, una mesa de trabajo solamente con eso. Del Consejo Técnico, con Leonardo Barón y Carlos Augusto Molano, que son los que están en este momento representando mucho a los contadores públicos. Y el Colegio de Contadores Públicos. Yo sé que es difícil, pero sería un grupo muy sólido, muy nacional y que de pronto logre integrarse. Yo creo que en esos casos tendrían como invitado especial al Contador General de la Nación. Fíjense que sería una forma de integrar a todos los que en este momento saben de ese discurso, de esa necesidad, de esos requerimientos, y yo creo que eso lo podría estar financiando en sus necesidades la Junta Central de Contadores, que buscara de sus recursos, que tiene una forma de lograr esa colegiatura. El objetivo final sería buscar la formalización de una colegiatura. Fíjense que estaríamos escuchando a Compucol, dentro del grupo de las agremiaciones, al instituto también. Repito, a la Junta Central, que el director es el más interesado, no digo que él hizo su trabajo de grado sobre eso. Del Consejo Técnico, a Leonardo Barón y Carlos Augusto Molano, y también del Colegio de Contadores. Yo estoy seguro de que de allí sí saldría algo, porque cada uno de esos tiene con qué hacerlo, tiene estructura, tiene capacidades, tienen inclusive todos los de los que hablo recursos. Pero no quiero dejar de decir que su presentación de lo que he escuchado ha sido brillante, incisiva, clara y dando mucha claridad sobre el tema que corresponde. La última que yo haría es, ¿cómo hacemos para que las agremiaciones de egresados de contadores no sí correspondan o sí representen a las universidades en un momento determinado para hacer apoyo en diversos proyectos? Porque esto no creo que funcione, no conozco que funcione.
Le dejo esas inquietudes. Perdón un momentico, el doctor Héctor Jaime Correa está levantando la mano, quiere participar también, entonces ustedes me dicen en qué momento. Claro que sí. Listo, Claro que doctor, sí. está pendiente para cuando va a participar. Vale. Claro, estamos listos. Listo. Lo escuchamos, perfecto, lo escuchamos. Bueno, muy bien. Un saludo a Florestela y a José Hernando, a ti y a todos los participantes de esta reunión. Escuchando atentamente todos estos temas de las agremiaciones, recordemos que nosotros tenemos una agremiación también muy importante que es la destinos de la revisoría fiscal desde hace muchos años. Creemos que este problema gremial solamente se puede organizar y hemos llegado a esa conclusión hace mucho rato. Si el gobierno nacional no centraliza todo lo que maneja de los contadores, como ya lo decía Florestela, el Consejo Técnico es del gobierno, la Junta Central es del gobierno y toda la normatividad es gubernamental. Debemos procurar en lo posible y tenemos que seguir trabajando en ello para que desde el Congreso de la República se pueda crear esa colegiatura como está creada en toda Latinoamérica, que es de carácter obligatorio, pero con autonomía para los mismos contadores, con la supervisión y el control del Estado. Y eso me parece que está bien y eso funciona. Gracias, Cerca de 50 agremiaciones o 70 en todo el país y es un tema complicado. Tenemos que seguir trabajando en tratar de llegar al Congreso de la República y poder trabajar en eso para que así todas, recordemos que con PUCOL nosotros la creamos un grupo importante de contadores colombianos en Bogotá, precisamente para tratar de lograr ese propósito y tampoco se pudo lograr precisamente porque como es de carácter voluntaria la afiliación y la colegiatura, pues eso no da resultados. Pues era mi pequeño aporte pues para no interrumpir mucho. Y un saludo, Florestela. Gracias, mi estimado doctor Héctor Jaime, me alegra escucharlo. Yo creo lo siguiente, para poder responder un poquito a la intervención que hizo el doctor Hernando Zuluaga, y es, ¿por qué no unirnos toda una cantidad de estamentos para lograr este propósito? Yo quiero comentar una infidencia, yo espero no violar ¿cómo se llama? El debido proceso, si se puede decir así, pero realmente no es tan relevante. Uno es que el Consejo Técnico de la Contaduría tomó unas iniciativas donde hizo una convocatoria para hacer unos comités. Entre estos comités hay uno que se llama el de revisoría fiscal, que incluso el doctor Héctor Jaime participa en él, y otro es el proyecto precisamente de un estatuto del contador y obviamente toda la revisión de la ley 43 del 90, porque recordemos que está la ley que casi en mayor parte o en la totalidad lo que hace es regular el ejercicio de la profesión y los órganos, y el órgano los dos órganos, digamos que más llamados, le llaman órganos de poder de la profesión, que es el Consejo Técnico y a la misma Junta Central de Contadores, y la función que tiene el Tribunal Disciplinario. Todo esto hay unas personalidades aquí que me parece que ya están nombradas, que está el Contador General de la Nación, están personales de la academia, líderes de la vieja data como el doctor Rafael Franco, está el instituto, están algunos gremios, pero en este momento hasta ahora es un proyecto donde hasta ahora se va a plantear el plan de trabajo. Una vez se plantee ese plan de trabajo, seguramente tendremos que convocar a mesas de trabajo donde participen actores interesados, los gremios en general, de acuerdo a la ubicación que tengan. Nos tocará hacer esa convocatoria a ver si logramos dentro de muchas cosas, no solamente la profesión que queremos, porque realmente lo que queremos es impulsar una propuesta a partir de ideas prospectivas de la profesión para los próximos 10 o 20 años. Y eso pues obviamente tiene que hacerse desde una actuación de regulación.
Y por supuesto, pensar en esto, pues implica también en que cómo vamos a prospectar y qué es lo que queremos frente a lo que uno denomina hoy un órgano único, empoderado, con fuerza de ley para poder colegiar y para poder representar y ordenar la profesión. En este momento, solo puedo decir que estamos en la etapa inicial, que es la reunión de todas estas personalidades para lograr ese plan de trabajo y luego sí hacer las convocatorias en mesas de trabajo para poder prospectar el propósito de lo que queremos que sea la profesión en el futuro. Y agradezco también la intervención del doctor Héctor Jaime. Esperaríamos que muchos podamos acoger esta idea y podamos trabajarla. Por lo tanto, el doctor Héctor Jaime, FEDECOP, están cordialmente invitados a todo este proceso. Gracias. Por acá está Juan Fernando Mejía levantando la mano otra vez. José, ¿le damos paso, por favor? Hola. Juan Fernando, hola. Perfecto. ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos, muy especialmente a Luz Estela. Y yo, digamos que saludo esta iniciativa de colegiatura. Yo personalmente en algún momento había pensado que este tema de las colegiaturas tenía mucho por aportar en Colombia, pero he cambiado últimamente algunas de mis consideraciones para apoyar aún más estas iniciativas. Yo le agradezco mucho a Estela que algunos de los temas que hemos venido trabajando con esto del COVID me ha invitado y hemos participado con el presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos en algunas de las propuestas que hemos venido trabajando para hacerle al gobierno nacional en relación con este tema de COVID. Y nos hemos dado cuenta en estas reuniones que los esfuerzos están muy dispersos, que cada uno trabaja por su lado y la importancia de poder trabajar como gremio unido. Sea que funcionen diferentes tipos de colegios o uno solo, y definitivamente necesitamos trabajar como un órgano colegiado. Yo saludo a esta propuesta y también a todos los que la están apoyando, como el doctor Héctor Jaime, y pues también la participación de todos los profesionales. De mi parte, Luz Estela siempre a sus órdenes, participando en estos temas. Hemos venido haciendo un trabajo coordinado y espero que continuemos con él, porque venimos tratando de impactar esta profesión. Definitivamente un llamado a todos los contadores públicos para que trabajemos de manera unida, más en estos momentos de crisis. Un saludo cordial. Gracias, apreciado Juan Gracias, Fernando. doctor. Por acá el doctor Leonardo Barón también quiere hacer un aporte. Doctor Leonardo Barón, ¿está atento? José, para que me le des paso, por favor. José. Bueno, sigamos mientras el doctor Leonardo Barón levanta la manito y le podemos dar paso. Bueno, No. ¿está? José, porfa, ¿me le das paso al doctor Leonardo Barón? Listo, doctor, active su micrófono. Perfecto. Muy buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Doctor Zuluaga, un placer estar otra vez con ustedes. Doctora Florestela, un placer saludarlos. Yo voy a decir algo corto y es básicamente, primero, un apoyo total a Estela. Me parece que es una persona que es una líder fresca en esta profesión. Y hay dos cosas que me gusta de ella. Primero, que es una dama. Es decir, es una mujer y eso es bueno porque siendo más mujeres no tiene sentido que los que represente la entidad sean hombres. Y en segundo lugar, que es una contadora de hacha y machete. ¿A qué me refiero una contadora de hacha y machete? Que no es una contadora que ha estado solo en cargos directivos, sino que es una contadora que ha llevado contabilidades, que es una contadora que ha sido revisora fiscal, que es una contadora a la que la página de la IA no la ha dejado firmar.
Entonces, básicamente para terminar, un apoyo a ella, un apoyo a esta iniciativa que me parece adecuada, pero yo quiero hablar de tres cosas. Yo creo que hay tres tipos de contadores hoy, pero básicamente para que los tengamos en cuenta porque eso es importante. Primero, aquellos contadores que son contadores de título, pero jamás en la vida han trabajado. Puede ser porque trabajan como cajeros de bancos, pueden ser porque trabajan como administradores de un negocio, pueden ser porque trabajan en el Estado y no hacen ninguna actividad contable. Ese es un primer grupo de contadores. Hay un segundo grupo de contadores que son aquellos contadores que solo se dedican a hacer labores operativas, contadores que se dedican solamente a hacer impuestos, a digitar contabilidades, casi que compiten con los técnicos y tecnólogos profesionales. Y un tercer grupo de contadores que son aquellos contadores que se dedican realmente a la profesión, que se dedican a elaborar estados financieros, que se dedican a ser revisores fiscales, que se dedican a hacer auditoría. Yo creo que urge comenzar a hacer esas depuraciones porque los contadores somos diferentes y a veces decimos que hay 280.000 contadores, pero es posible que en la práctica solamente seamos 60.000 contadores activos. Entonces es necesario hacer esta revisión porque cuando hablamos de que somos muchos contadores, lo que tenemos que diferenciar es qué contadores hay aptos para ejercer la profesión y simplemente quienes tienen un título profesional. Colombia, tristemente, no hace esa diferenciación como sí la hace el resto del mundo. Y como decía Héctor Jaime, tiene que haber una colegiatura en Colombia como sucede en todo el mundo y en toda Latinoamérica. Entonces yo avalo esto y es necesario que la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico pierdan protagonismo y que quien gane protagonismo sea la profesión. Muchas gracias. Gracias, apreciado Leonardo, por tu intervención. Yo creo que la profesión contable en este momento, hoy, está en una posición única para idear nuevas formas de reinventarse. Yo creo que la forma de asegurar la información financiera tiene que seguir siendo tan confiable y tan confidencial y precisa como en el pasado. El gremio tiene que asumir un desafío en toda la dinámica que tenemos actualmente, no solamente por el tema tecnológico por el cual atravesamos y que es un detonante en la transformación, sino que además es necesario la participación activa en todas las acciones necesarias que permitan modernizar, reformar todos los marcos regulatorios actuales y crear nuevas propuestas que contribuyan, por supuesto, al camino de la profesión contable hacia un futuro deseable. Yo creo que nos toca dejar las ideologías, nos toca dejar los intereses particulares y nos toca privilegiar el destino de la profesión. Yo creo que ahí es donde está la clave de todo. Tenemos que despojarnos y solamente seguir el objetivo de resaltar, enaltecer y sacar adelante en un futuro próximo la contaduría pública que queremos y que obviamente la misma profesión reclama. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, yo creo que este es un propósito donde están involucrados todos los gremios. El gremio que nosotros logremos idear, pues ojalá sea un gremio constituido legalmente, que logre la función pública, que sea sólido administrativamente, que cuente con los recursos que le permitan esa sostenibilidad y esa sustentabilidad. El gremio que queremos debe ser financiera y operativamente viable, contar con una estructura de gobierno eficaz, debe haber establecido capacidad suficiente para llevar a cabo actividades críticas cuando tiene la responsabilidad legal de actividades o cuando resulte necesario. Yo creo que nosotros debemos contar con la masa crítica de representación suficiente para lograr el propósito de la colegiatura única. Con Pucol y yo como miembro del colegio y como su representante legal y representante máximo pues en su representación, pues obviamente estaremos trabajando en este propósito. Trabajamos actualmente con gremios como el Instituto Nacional de Contadores Públicos,
Estamos con el Colegio Colombiano de Contadores del Norte de Santander, liderado por el doctor Alfonso Morales, el Colegio Colombiano del capítulo de Bucaramanga, que está liderado por Maritza Duarte, por el Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente Colombiano, liderado por Sandra Burgos, por la Asociación de Contadores Públicos del Huila, liderado por la doctora Lucy Gutiérrez. Está el gremio ACUDA de la Universidad de Antioquia, que es la Asociación de Contadores de allí. Está el gremio Colegio de Contadores Públicos de Colombia, que es el que está siendo liderado por quien les habla, y todos bajo un propósito único: lograr lo mejor para la profesión. No es una tarea fácil, de hecho son tareas muy lentas y despaciosas, porque en esto se requiere voluntad, en esto se requieren recursos, tiempo, se requieren muchas voluntades sobre todo. Doctor Hernando. Don Hernando. No he estado escuchando, parece que hay un corte. Ya, bueno, son las 10:10 de la mañana. Esta charla está súper interesante, pero creo que se nos agotó el tiempo. Doctora Florestela Quiroga, le cuento que muy, muy interesante la charla. Tengo una discusión grandísima en Facebook sobre si debemos tener una sola agremiación, una sola que agrupe todos, o si son varias y cómo funcionan. Bueno, está encendido pues el chat por allá. Sin embargo, creo que queda abierta la discusión, quedan abiertas las propuestas y sobre todo sembradas las inquietudes y con la propuesta del doctor Luis Hernando para hacer la mesa de las agremiaciones, para ver qué conclusiones podemos sacar. Don Hernando, creo que usted queda en cabeza de eso. Claro que sí. Bueno, yo solamente quiero de pronto para acotar al comentario del Facebook. Hay países donde la colegiatura es obligatoria. Hay países donde el que quiere ejercer la contaduría pública o cualquier otra profesión, pues necesariamente tiene que agremiarse allí a esta institución. Lo que nosotros pretendemos en este momento es, llevamos 70 años en donde no se ha logrado, al contrario, lo que hemos hecho es atomizar todos los esfuerzos. Hemos hecho que la profesión de la contaduría pública haya sido desmembrada en diferentes órganos del Estado, y que realmente, si bien es cierto, cumplen una función hacia el servicio o al servicio de la profesión, pero realmente la profesión continúa igual. La profesión en este momento se encuentra acéfala. Creo que requiere en este momento un gremio, si no único, pues, o por lo menos que sea único, pero que sea partícipe todas las demás agremiaciones que existen, donde se respeten los NITs, donde se respeten las constituciones que hay de todos los gremios, y que cada una tenga una función especial desde la geografía en donde esté ubicada. Yo pienso que aquí tiene que haber una democracia absoluta, donde participe todos los gremios para lograr el gran propósito. Yo pienso que aquí nos toca privilegiar es lo que queremos de la profesión, y X o Y va a quedar o no va a quedar en este proyecto. Aquí van a entrar todos porque ese es el ideal, esto es una democracia, pero aquí lo que hay que privilegiar es mirar hacia el futuro, la profesión que queremos, cómo la queremos y cómo exigimos que la formación de esos contadores del futuro logren, que puedan ser empleables en ese contexto, y que respondan a todos los mercados que haya en la demanda en el tiempo que corresponda. La idea es esa. Gracias, Carolina. Listo, sí, señora. Bueno, don Hernando, ¿tiene micrófono? ¿Tiene audio? Sí, ya en este momento sí. ¿No? Ah, bueno, perfecto. Yo creo que ya, después de escuchar a Florestela, ya está todo resuelto. El problema es que integremos a los contadores públicos en el país.
Es decir, algo que pues es un sueño. Y yo creo que necesita personas, como lo decía Leonardo, de su capacidad para que lidere esta propuesta. Yo le veo y siempre le vi esta capacidad que usted tenía precisamente, y hoy lo que comentó, como le dije, con toda la capacidad, me parece muy interesante, y vamos a empezar, será empezar otra vez a trabajar sobre esos temas. Mucho le agradezco su participación, y me parece que ha sido de mucho interés. Esta información sale también por YouTube y por Facebook, de manera que los que participan aquí en este momento son algunos que entran por Zoom, de manera que puede entenderlo, que esto tendrá mucha, y le haremos toda la publicidad que sea a este tipo de información y de intervención que hizo la doctora Florestela Quiroga. Ya que agradecido. Claro que sí. Bueno, no me resta sino agradecer a Carolina, al doctor Hernando por la invitación, a todo el público Actualícese por haberse conectado y por haber participado, también a los colegas que lo hicieron. Un saludo de verdad a todos los contadores públicos del país, a los colegiados y a los no colegiados. A todos de verdad un saludo, y espero ojalá que en un futuro muy cercano logremos este propósito grande. La profesión lo merece, la profesión lo reclama y la profesión lo necesita. Gracias para todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, doctor José Hernando Zuluaga por acá en Facebook dice, yo lo apoyo. Entonces, excelente propuesta, creo que quedan las cosas claras y la importancia de nosotros estar unidos y agremiados. Entonces, pues nos despedimos ya en esta primera charla de la mañana. A las 11 de la mañana tenemos al doctor Juan Fernando Mejía con la segunda parte de estas implicaciones del COVID-19 en la presentación de los estados financieros 2019 y 2020. Entonces, pues tenemos tiempo de ir a tomarnos un tintico para volvernos a sentar y seguir charlando con estas charlas en casa. Don Hernando, los espero entonces a las 11. ¿Por qué no le contás a Juan Fernando cómo es el proceso actual? Listo, bueno, entonces nos vemos, los esperamos a las 11 de la mañana. Chao, chao.